compartir, Cristóbal, cuando tú quieras. Muchas gracias, José. Bueno, queridos hermanos y hermanas, maravilloso de que en esta mañana podamos estar, compartiendo en cuanto a la necesidad de que tenemos de comer y de beber a este Cristo maravilloso. Y el resultado de comer y de beber al Señor es que necesitamos, deseamos vivir y andar por el Espíritu. Y realmente estuvimos compartiendo del Evangelio de Juan, cómo el Señor iba a preparar ese lugar para nosotros, para que cuando Él muriese y resucitar, llegase a ser ese Espíritu para morar dentro de nosotros. Es maravilloso. También estuvimos compartiendo en cuanto al principio, cuando Dios creó al hombre, lo puso delante del árbol de la vida, para que el hombre pudiese comer de ese árbol. Y como vimos que en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un tema central, y es que Dios quiere que nos alimentemos de Él, comamos de Él, como el pueblo de Israel, incluso cuando estaba en el desierto, como descendía el maná cada mañana y le alimentaba de este Dios maravilloso. Por eso el hombre tenía que haber comido de aquel árbol de la vida, pero no comió del árbol de la vida. También había otro árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y comió de aquel árbol. Quiere decir que al comer de aquel árbol, esa sustancia maligna entró en el hombre. Por eso el hombre llegó a ser carne. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, del género de Dios, de la especie de Dios, pero al entrar esa sustancia maligna, venenosa en la carne, nosotros cuando recibimos al Señor llegamos a ser hijos de Dios, pero al comer aquella sustancia nos convertimos hijos del diablo. Es fuerte esta palabra, pero necesitamos ver este punto. Pero qué maravilloso de que, como otras veces he compartido, Dios no se frustró. Él siguió con su plan, Él siguió con su propósito adelante, y aquel árbol de la vida vino a nosotros. Cristo llegó a ser el verdadero pan que descendió del cielo, y nosotros, al recibir el Espíritu Santo en nuestro espíritu, y se mezcló con nuestro espíritu, y se hizo uno con nuestro espíritu, como dice en 1 Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¡Qué maravilloso, queridos hermanos y hermanas! El Espíritu de Dios vino y se mezcló en nuestro espíritu. Ahora, este espíritu que está dentro de nosotros va a invadir todo nuestro cuerpo. Y esa sustancia que estaba en la carne, como habla Romanos 7, el apóstol Pablo, dice, porque en mi carne no mora el bien, mora el pecado. Sí, mora el pecado, y aún él se atreve a decir, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, porque hay una ley en mi carne, en mis miembros, que me impulsa a hacer el mal. Pero gloria al Señor, nosotros en esta mañana tenemos que decir, Señor Jesús, te amamos, que tú llegaste a ser el Espíritu vivificante, y viniste y moraste en mi espíritu. Oh hermano, esto tiene que levantar todo nuestro ser. El Espíritu ahora Él quiere invadirnos, quiere echar, expulsar al enemigo de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Por eso he escogido unos versículos aquí maravillosos, y yo escribí y dije, Señor, gracias por esta palabra. Tú sabes cuán débil soy, cuán débil somos, pero Señor, tu Espíritu hoy mora dentro de mí y dentro de mis hermanos. Por eso, en el capítulo 8 de Romanos, después de que Pablo, él dijo, porque lo que quiero hacer hago, lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer no lo hago, porque hallo, dice, pero gracias a Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque la ley del Espíritu de vida, queridos hermanos y hermanas, ha entrado una ley dentro de nosotros. La ley del Espíritu de vida se ha mezclado en nuestro espíritu, y dice, me ha librado en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús. ¿De qué? De la ley. Porque
El hombre no podía cumplir la ley. No, nadie podía cumplir. Pero qué maravilloso que Cristo vino y nos liberó. Nos libró de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando el Espíritu vivificante vino a nuestro espíritu, yo no sé vosotros qué sentisteis, pero mi vida cambió por completo. Oh, este Cristo resplandeció en mi ser. Por eso, queridos hermanos, necesitamos reflexionar en nuestros caminos y volver todo nuestro ser al Espíritu, porque hoy Dios quiere vivir. Él quiere que tú seas su representante aquí en la tierra. Por eso no podemos vivir, como dice aquí, Él me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y fíjate lo que dice el versículo 3 dice, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil en la carne, dice Dios, enviando a su Hijo. Escucha esta palabra. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no veíamos esta palabra. Dice, enviando a su Hijo, escucha esta frase, en semejanza de carne de pecado. Y en cuanto al pecado, dice que condenó al pecado en la carne. Queridos hermanos, dice que fue enviado en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que este Cristo maravilloso que nació de una virgen, pero fue concebido por el Espíritu Santo, este hombre no tenía pecado. Él tenía la carne, pero sin contaminación. Él era un hombre como tú y como yo, cualquiera que lo veía, pero en él no había pecado. Porque él vino en semejanza, igual como aquella serpiente que fue levantada allí en el desierto, hecha de bronce. Y los hijos de Israel, por su murmuración y sus pecados, estaban muriendo. Dios le dijo a Moisés, una serpiente de bronce. No era una serpiente con la naturaleza de serpentina, no. Era una serpiente de bronce. Significa justicia, era en semejanza de una serpiente, pero no tenía la naturaleza de esa serpiente. Y entonces todo aquel que miraba aquella serpiente, aquella forma, se salvaba, no moría. Por eso en el capítulo 3 de Juan dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado con esa semejanza de carne de pecado. Oh, si nosotros vemos esto, hermano, esto es un secreto maravilloso. Esto se puede percibir por el Espíritu. Cuando nosotros vemos esto, hoy ese Espíritu está en nuestro espíritu. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, pero dice que aunque fue muerto en la carne, dice en Primera de Pedro, que fue vivificado en el Espíritu. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso. Y dice el 4, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el punto, queridos hermanos. Necesitamos vivir por el Espíritu, volver todo nuestro ser al Señor. Si nuestro corazón se vuelve al Señor, los velos serán quitados. Y voy a intentar compartir 7 puntos que hay aquí. El punto número 1 dice que es andar conforme al Espíritu. El Señor, ese es el deseo. Queridos hermanos, necesitamos orar desesperadamente. Señor, quiero vivirte a ti, conforme al Espíritu. Por eso dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el punto número 1, andar por el Espíritu. El 2, dice que es poner la mente en el Espíritu. En el versículo 6 de Romanos dice así, porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero si nosotros ponemos la carne, el Espíritu dice aquí que es vida y paz. Oh, Señor Jesús, Señor, yo quiero tener tu mente. Bueno, la Biblia dice en Primera de Corintios, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Por eso en Romanos 12:2 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor, renuévalo en esta mañana. Señor, vivifica todo nuestro ser. Bueno, el punto número 3 dice hacer morir los hábitos del cuerpo.
nuestras costumbres. Y dice en el versículo 13 de Romanos, porque si nosotros vivimos conforme a la carne, dice, habréis de morir. Mas, si nosotros vivimos por el Espíritu, haremos morir los hábitos de la carne. Señor Jesús, ¿no te anima esto, hermano, a vivir por el Espíritu? A no mirar ni a derecha ni a izquierda, sino tener ojos como paloma y mirar solamente a este Cristo maravilloso. Señor Jesús, el punto 4 dice, necesitamos ser guiados por el Espíritu como hijos de Dios. Y el versículo 14 dice, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La Biblia dice, en el capítulo 5 de Juan, cuando la gente le decía a Jesús, pero este ¿quién es? Dicen que es hijo de Dios, y ser hijo de Dios es ser igual a Dios. ¿Te atreves a decir eso? Yo me atrevo a decir eso esta mañana, aplastándole la cabeza al enemigo y diciéndole, vete, Satanás, porque tú no tienes nada que hacer ya aquí. Cristo murió en una cruz y te exhibió públicamente y te aplastó la cabeza y te quitó las llaves de la muerte. ¿No es esto maravilloso? Eso hoy está en nosotros. Por eso, queridos hermanos, no te debilites, no te entristezcas. Dios tiene un propósito, Señor Jesús. Por eso somos hijos de Dios. Y decir que somos hijos de Dios es que Dios está en nosotros y Él quiere vivir en nosotros. Oh, necesitamos el punto número 5, dice, clamad, Abba Padre. Él es nuestra Padre. Cuando nosotros clamamos, Abba Padre, el Espíritu que mora en nosotros, clama juntamente con nosotros. En Romanos, también en Gálatas también lo dice eso. Dice que hemos sido librados de ese espíritu de esclavitud. Entonces el versículo 15 dice de esta manera. Dice, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud. No, hermanos, no hemos recibido un espíritu de esclavitud. No. Dice, para estar otra vez en temor. ¿Tú tienes temor? Nosotros no tenemos que temer a nada. Queridos hermanos, mire, yo ya lo he dicho otras veces por aquí, yo soy ciego, soy invidente, pero escucha, cuando yo voy por la calle, yo no veo nada a mi alrededor, pero el espíritu que está 7 veces intensificado en mi ser, él me dice, adelante, Cristóbal, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Estuve trabajando muchos años, salía a las 6 de la mañana, yo iba siempre cantando y disfrutando, hermano, nada, ningún tropiezo tuve de madrugada, nunca. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba conmigo y está contigo. Así dice, sino que habéis recibido un espíritu filial, es decir, un hijo auténtico, y ese espíritu nos hace clamar Abba Padre. ¿Sabe lo que significa Abba Padre? Es decirle, gracias papaíto. Oh, tú eres mi papaíto. Señor Jesús, hermano, esto es maravilloso. Clamamos Abba Padre. Y en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Oh, papaíto. ¿No es esto maravilloso? Queridos hermanos, creo que ya me queda un par de minutos. Tengo que ir terminando. El punto número 6 dice, necesitamos dar testimonio. En Romanos 8:16, mira, cuando nosotros damos testimonio, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nosotros. Este versículo, escucha, es nuestra escritura. Como tú tienes una casa y tienes una escritura, este versículo es nuestra escritura, que nos hace ver de que somos sus hijos legítimos. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Señor Jesús, gracias Señor que somos hijos de Dios. Por eso el número 7, el último, dice que necesitamos gemir para tener la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Y dice el versículo 23, dice así, y no solo esto,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Escucha, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, aguardando, dice, con anhelo la plena filiación, la redención de nuestros cuerpos. La plena filiación, digamos, es ser santificado por completo, y el enemigo va a echar fuera de nuestra carne, y nuestros pensamientos van a ser unos pensamientos puros. Oh, Señor dice, purificad vuestros corazones de mala conciencia. Así que, queridos hermanos, yo no sé vosotros, pero a mí me anima esto, me alienta a seguir adelante, José, con este espíritu vivificante en nosotros. Así, hermanos y hermanas de Radio Solidaria, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues bueno, no sé qué compartiré la semana que viene, pero seguiremos comiendo y bebiendo a este Cristo maravilloso. José, hermanos y hermanas, gracias por este tiempo que me permití de compartir esta palabra. Amén. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite.